tema, el de la necesidad de contar con registros para saber quiénes son los beneficiarios finales, es un tema de la agenda internacional, no solo es un tema que nos interesa localmente, sino que es un tema que está en la agenda internacional. Y esto tiene que ver precisamente con la necesidad de contar con sistemas transparentes que nos permitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de los otros mecanismos jurídicos, ¿sí? En definitiva, de lo que se trata es de poder conocer quiénes son las personas físicas, los verdaderos titulares que se encuentran detrás de estas estructuras. Nosotros, como organizaciones de sociedad civil o como parte de estructuras de redes de sociedad civil que trabajan por la transparencia y la justicia fiscal a nivel global, hemos venido también implementando, haciendo recomendaciones ya durante muchos años, ¿no? Para poder transparentar, digamos, el operar de todos estos agentes erosionadores de las bases fiscales de nuestros países. Toda empresa que realice actividad económica en la Unión Europea, incluso si son empresas extranjeras, quedarán sujetos a la obligación de reportar las informaciones sobre sus propietarios en los mismos términos que el resto de empresas. Hemos introducido medidas contra los intermediarios financieros que ayudan a que estas estructuras societarias ilícitas se creen, además de pedir mayores tipos penales. También a que contables, notarios, auditores, asesores legales y fiscales deban guardar su registro de reuniones y actividades. Somos conscientes que la posición del Parlamento es ambiciosa y que la resistencia de muchos de los Estados miembros de la Unión Europea representados en el Consejo va a dificultar el acuerdo, pero somos optimistas, queremos serlo, y creemos que el momento actual posibilita avanzar en todo elemento que permita luchar contra el terrorismo y perseguir sus fuentes de financiación. Es importante tener en cuenta que, como todo plan de acción adoptado a nivel multilateral, el plan de acción de este grupo de trabajo anticorrupción tiene dos dimensiones. Una dimensión nacional, en donde cada Estado tiene la responsabilidad de llevar a la práctica y de cumplir con los compromisos y las recomendaciones adoptadas en su propio ámbito doméstico, y una dimensión internacional que es en la cual el G20 puede marcar una diferencia y seguramente lo habrán leído o lo habrán escuchado. Normalmente el G20 es un espacio en el cual sus miembros aportan sus ventajas comparativas para llevar adelante los compromisos asumidos por los líderes y que normalmente se relacionan directamente con lo que los organismos multilaterales e iniciativas multilaterales específicas han sido adoptadas en las distintas temáticas que aborda el foro. Es necesario tener mecanismos de cooperación internacional. Siempre decimos que el lavado de activos no tiene fronteras. Es decir, que al no tener fronteras, por supuesto que en los mecanismos que vemos de los lavadores siempre hay más de una jurisdicción. Si el país no puede ofrecer cooperación, estamos en un problema, porque justamente la autoridad investigativa del otro país no va a poder avanzar con la investigación o la investigación se va a ver trunca justamente porque no pueden sostener mecanismos de cooperación. Para el organismo internacional le importa que la información esté disponible. Si la autoridad se la puede pedir a alguien, en general eso es suficiente, especialmente en el caso del Foro Global. Lo que pedimos a las autoridades, las ONGs, especialmente por la experiencia que vimos de muchos casos, es que la información ya la tenga la autoridad y que además que sea público. O sea, no que la autoridad tenga que pedírsela al fiduciario, que el fiduciario en el momento en que no se la pide, o casualidad seguramente o la haya perdido o esté mintiendo, sino que ya la tenga la misma autoridad. Y idealmente que esa información sea accesible al público también para corroborar qué es lo que está pasando. Dentro de las reglamentaciones que cuenta la Comisión Nacional de Valores, hay algunas cuestiones que vienen desde hace bastante tiempo y que no están generadas por la necesidad de conocer al beneficiario final como persona física, aquel que pueda utilizar una estructura jurídica para el lavado de activos, sino más que nada con el conocimiento que necesariamente el organismo de regulación del mercado de capitales tiene que tener de las sociedades que está vinculado por la transparencia que tiene que haber en la oferta pública, que está vinculado por la compra y venta de acciones, por la manipulación de mercados, de precios y demás,
Pero ¿qué pasa? En el modelo de hacia dónde vamos está el modelo SaaS, ¿no? Que es un modelo que va a iniciarse a fines de julio, principios de agosto, donde lo que tratamos es, mediante la tecnología, de integrar las interacciones entre los organismos registrales, la FIP, y darle vida a lo que es este Registro Nacional de Sociedades. El tema del Registro Nacional es un tema muy importante, es un avance muy importante para tener conocimiento de los accionistas, los miembros de los directores, de los directorios y los beneficiarios finales. El Registro Nacional de Sociedades, que hoy tiene sustento en una norma legal y en una resolución conjunta de la FIP con la Inspección General de Justicia, va a ser de suma utilidad a los efectos de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal. Básicamente es un nuevo tipo societario, es una sociedad por acciones simplificada, no es una sociedad anónima simplificada, porque he visto en medios de comunicación que hablan de la sociedad anónima simplificada. Es una sociedad por acciones simplificada, es decir, no es un subtipo de la sociedad anónima, sino es un nuevo tipo societario. Está creado por afuera de la ley de sociedades y está pensado en un principio para los emprendedores y las pymes. Nosotros, por ejemplo, para investigaciones como Panama Papers, fue un trabajo de un año completo. Yo participé junto con Hugo Alconadamón de la primera reunión del ISIG en Washington, donde en ese momento éramos 27 personas nada más, y estuvimos trabajando para tratar justamente de identificar, a diferencia de SwissLeaks, de la fuga del HSBC, donde sí estaban en muchos casos números de documentos de personas, o por lo menos estaban fecha de nacimiento y la zona de influencia. Por ejemplo, decía una persona nacido en tal fecha y es de Bahía Blanca, permitía acotar las búsquedas cuando era un apellido que no era unívoco que lleva una persona. De manera que, bueno, eso es un poco los desafíos con los que nos encontramos cuando se hacen trabajos de investigación periodística. Bueno, sabemos que la empresa Odebrecht ha confesado el pago de sobornos por cerca de 30 millones de dólares. Sabemos, según las indagaciones periodísticas, que eso es mucho más, pero al menos en 2 casos que tienen que ver con la carretera interoceánica y que involucran a la carretera que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, Perú con Brasil. Es una mega obra. Y se señala el pago de 20 millones de dólares al expresidente de Toledo, y para esto se utilizaron nuevamente transferencias aquí, transferencias allá, uso de testaferros, offshore. En el caso de otra obra, un banco en Andorra, más testaferros, más offshore para el caso del Metro de Lima. Si uno ve los números de blanqueo, se da cuenta que hay una cantidad muy importante de gente que blanqueó propiedades en Uruguay. Uno podría decir, bueno, el blanqueo fue un éxito. Sí, por supuesto que fue un éxito, pero ninguno de los 3 blanqueos que se hicieron en los últimos 20 años ayuda en el combate del delito de ningún tipo. Digamos, lo que hace es que al Estado le ingrese más dinero, y el Estado, en vez de establecer investigaciones sobre algunos casos en particular, no digo hacerlo sobre todo porque eso vendría a desvirtuar el objetivo de blanqueo, no se pone a ver eso en particular. Investigar hoy, por lo menos para el periodista argentino de un diario que tiene que cerrar todos los días algo diferente, es como muy difícil, y que muchas veces cuando decimos investigación, en realidad nos estamos apropiando de la investigación de otros. La plataforma de expediente electrónico, hemos visto muchas plataformas y desarrollos en el mundo. Generalmente se implementa proceso por proceso, pero para eso la organización tiene que tener madurez sobre los procesos, es decir, tiene que tener idea de cómo es el proceso. Cuando íbamos al sector público nacional, o en este caso, digamos, a cualquier sector administrativo, vemos que nunca hay madurez de los procesos. La gente está acostumbrada a trabajar sobre un expediente, de escritorio a escritorio, a decir, bueno, esta es la parte que yo hago, le pongo este documento, hago este dictamen, pero nadie tiene una visión integral. Y por eso nos encontramos con que por ahí una designación, que es una mera designación de un funcionario, tarda 120 días y en el medio tuvo 92 pasos. Obviamente estamos hablando de dispositivos móviles, dispositivos informáticos, los cuales están, digamos, supeditados a un montón de vulnerabilidades que están dadas por el sistema operativo
o por vulnerabilidades mismas de los sistemas que tratan de implementar estas criptomonedas. Entonces sí es posible el robo de bitcoins y lo más difícil es obviamente probarlo. Desde el punto de vista forense para nosotros nos genera un montón de problemas porque, digamos, no tenemos un patrimonio nacional de la información, sino que la mayoría de estos servicios están dependiendo de empresas privadas y por lo general están en distintos países que necesitan rogatorias o pedidos, digamos, transnacionales. Nosotros como cibercrimen somos una dependencia bastante específica en lo que es pornografía infantil, blanqueo de dinero, fraude, en realidad que todos los delitos que se cometan mediante o a través de una computadora, delitos tecnológicos, tenemos la labor de investigarla. Los delitos tecnológicos son muy distintos a los delitos tradicionales, ya se da mucho por lo que hablaron también, el tema del anonimato, transnacionalidad, la información es muy volátil que se encuentra para poder hacer una pericia posterior, las divisas, tecnologías, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho a darnos a conocer al mundo. Lamentablemente todo ese tipo de información también del otro lado se está utilizando para generar anonimato y nosotros no poder saber desde dónde se generan este tipo de ataques. Creo que la regulación debe ser receptiva, no prohibitiva, porque prohibiendo no se alcanza a lograr el objetivo. Debe ser coordinada a nivel global y los organismos de control, tanto los que tienen como función controlar o proteger a los inversores, como la SEC o la CNB, y aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de controlar los procesos de lavado deben intervenir activamente. Tenemos hoy grandes empresarios arrestados, responsabilizados, tenemos políticos importantes, ex-ministros, ex-presidente de Cámara, ex-gobernadores de estados como del Rio de Janeiro, todos arrestados. Hay una percepción de que el riesgo hoy es más grande y mira, parte de estos resultados son posibles a partir de la colaboración de los investigados. Nos encontramos de entrada con titulares de los principales organismos del sistema antilavado afectados por conflictos de intereses. De hecho, en el panel de periodistas lo mencionaba uno de los colegas. Nosotros fuimos la primera impugnación que se hizo por este tema. Vemos en algunos puntos que se pone el foco, antes que en lavado, en financiamiento del terrorismo y otros temas. De hecho, la primera evaluación nacional de riesgo que está haciendo Argentina ahora para el GAFI no es sobre lavado, sino sobre financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Pero lo que ha llevado esto indirectamente es a relegar a un segundo plano la persecución de los delitos económicos y financieros, que las pocas estadísticas que hay nos muestran que la mayor parte de los flujos financieros ilícitos se componen de actividades comerciales. Así como lo plantearon en el panel anterior, que es los emprendedores, lo que contaba acá Bernardo, y toda esta iniciativa privada, el empuje del Estado para tratar de usar esas tecnologías para registrar las transacciones, para registrar los legajos de clientes, para registrar las transferencias, como planteaba alguien. Bueno, en definitiva, lo que trae consigo es un cambio de paradigma absoluto que choca contra la idea misma de la prevención del lavado de activos. El lavado de activos se funda en que los sujetos privados van a tener deberes de colaboración que implican informar quiénes son sus clientes, cómo o qué tipo de actividad tienen esos clientes y cómo se justifican los fondos que esos clientes vuelcan en el mercado. Hoy los aportes a las campañas se pueden hacer por fuera del sistema bancario, de manera tal que no hay forma de acreditar quién es la persona que en efecto está financiando. Entonces debería ser un sistema mixto con aportes individuales bancarizados y con un tope, ¿verdad? Porque si no, de vuelta podríamos caer en el problema de la sobrerepresentación o la capacidad de que quienes tienen mayor dinero de poder hacer pesar sus ideas. Y debería ser un tope lo suficientemente bajo como para que todos tengamos las mismas condiciones y podamos aportar en el mismo sentido.